Un artículo que ha sido un artículo de opinión que ha sido publicado hoy. Ha sido escrito por Masa Gabriel, yo os digo, es directora de revista de Medio Oriente. Titula Hamas, un dilema ético. Vamos a hablar con ella en un momentito, la voy a saludar. Pero dejadme que diga solamente una de las cosas que ha escrito. Dice, es tan falso como perverso comparar lo que pasa en Gaza con el Holocausto judío. Masa Gabriel está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder a intervenir en directo. ¿Es falso comparar lo que está ocurriendo en Gaza con el Holocausto judío? ¿Por qué, Masa? Bueno, por Dios, no tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es un proyecto de exterminio, de industrialización de la muerte, cámaras de gas... O sea, realmente no hay por dónde sostenerlo, y otro es una situación de conflicto, una situación terrible donde hay víctimas civiles, una situación de confrontación, pero no hay ninguna voluntad de exterminio de ningún tipo. El Holocausto es un hecho histórico y singular en la medida en la que se crea una práctica, digamos, una práctica de exterminio de un colectivo determinado, una persecución de ese colectivo por toda Europa para matarlo y exterminarlo, y se plantea un mundo sin judíos en un universo, en el mundo, en el futuro. Eso no existe bajo ninguna circunstancia con lo que está ocurriendo entre Israel y Gaza en este momento y Hamas, que es una confrontación bélica, no es un holocausto. Masa, por lo tanto, esta afirmación que hemos oído, yo he oído en esta mesa, que Israel, el gobierno de Israel, lo que quiere es arrasar con el pueblo palestino, sacarlo de Gaza, ¿eso no es cierto? Vamos a ver, vamos simplemente a la historia. Si Israel quisiera terminar con el pueblo palestino, con las fuerzas que tiene, con la potencia que tiene, haría mucho tiempo que lo ha hecho. Si quisiera sacar a los palestinos de Gaza, no se habría retirado de Gaza en el año 2005. Recordemos que Israel se marcha en el 2005 y no deja un solo soldado, se va, abandona completamente Gaza. El problema es que después, desde Gaza, sobre todo a partir del momento en el que Hamas toma el poder definitivamente, primero hay unas elecciones, pero después toman el poder del todo, quitándose encima de manera salvaje a los oponentes de Al-Fatah. A partir de ese momento, el lanzamiento de cohetes sobre la población civil israelí se convierte en algo mucho más fuerte. A partir de ahí es la confrontación. En el momento que Hamas deje de lanzar cohetes, esto se termina. No hay por dónde sostener una intervención militar israelí si no hay una agresión previa por parte de Hamas. Pero es innegable también, Masa, hablar de Israel como la cuarta potencia militar. Y te digo esto porque me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de la proporcionalidad de este ataque, teniendo en cuenta lo que es Israel a lo que puede ser Hamas en cuanto a fuerza militar. Sí, bueno, yo creo que el problema de la proporcionalidad es que, en primer lugar, lo empleamos de una manera un tanto incorrecta, en el sentido que si vamos a proporcionalidad... Es decir, en primer lugar vamos a ver las víctimas, sí. Si evidentemente hay muchas víctimas civiles, es imposible evitarlo, sí. Sobre todo cuando, reconocido por los propios miembros de Hamas, o sea, Hamas lo ha dicho... Masa, es imposible... Perdóname. Dime. Es imposible, sí. Has dicho, no sé si he oído bien, ¿es imposible evitar estas víctimas civiles? Bueno, cuando se están empleando como escudos humanos, es decir, cuando Hamas está empleando a las víctimas civiles, cuando está poniendo las lanzaderas de cohetes desde hospitales, desde colegios, desde casas de civiles, es muy difícil. Yo estoy convencida que el día que inventen bombas inteligentes que solamente maten a los militares, seremos todos mucho más felices, pero no están jugando a eso. Estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una confrontación bélica. Evidentemente hay muertos civiles. Es una porquería. La guerra es lo que hay que evitar a toda costa. Masa, perdóname. Sí. Has dicho una cosa, y es que, bueno... según tú, Hamas utiliza, has aportado el tema de los escudos humanos. Permíteme... Hamas, no lo digo yo, Hamas, esto está dicho por Hamas en varias ocasiones, no lo digo yo, Hay otras fuentes, y me remito solamente al corresponsal que tenemos, que es Miquel Ayestarán, que yo ayer hablé de los
escudos humanos con él, precisamente por una información y por una acusación del gobierno de Israel que acusaba a Hamás de utilizar incluso a la prensa, a los periodistas, como escudos humanos. Y él lo digo más que nada porque acudo a la fuente que tengo más cercana, que es nuestro corresponsal allí, que dice que a él no le consta, que no ha visto ninguno de los casos. No obstante, Masa, yo solamente te pregunto a un nivel quizás muchísimo más básico, y incluso puedes decir que es inocente. El gobierno de Israel no sabe, o según esa teoría, no sabe que se están utilizando a civiles como escudos humanos y aún así realiza estos disparos, sabiendo que van a morir, pues por ejemplo, cerca de 200 niños. Bueno, cerca de 200 niños, no sé, no creo que sean las cifras que se barajan ahora mismo, pero bueno, independientemente, quiero decir, 3 niños ya es una barbaridad. Sí. Sí, obviamente que Israel lo sabe. Entonces... Pero el problema es que hace un gobierno o que hace un Estado que está siendo atacado por una serie por un grupo o una entidad terrorista y que está empleando a su propia población civil como armamento. No se puede defender, Israel decide, ok, tírennos cohetes, no podemos hacer nada, láncenos cohetes, maten a los nuestros, entren aquí, secuestren, cometan atentados, no podemos hacer nada porque no podemos devolver. Precisamente esta es la trampa perversa en la que Hamás está metiendo a su propio pueblo. Es decir, este es el gran horror al que está sometiendo Hamás. Esto está denunciado, yo entiendo que no sé si a Mikel le constará, pero esto está denunciado por Fatah. El propio grupo Fatah declaró que Hamás estaba empleando civiles. Lo ha dicho Hamás, lo ha dicho en la televisión de Al-Aqsa, lo ha dicho, no sé si en otras cadenas también. No es un secreto, no es algo que nos estemos inventando el resto del mundo. No sé a los periodistas, esto yo sí que no me consta en absoluto, no tengo ni la más mínima idea si los periodistas concretamente son usados de... Pero a ti te consta más a que la población civil está siendo utilizada por Hamás como escudo humano. Pero por supuesto, pero es que, por favor... Está en las hemerotecas, está en las declaraciones de Hamás, está en los medios de comunicación de Hamás, está en la televisión de Al-Aqsa, lo han dicho ellos. Yo misma en el artículo que mencionas hago una cita de Fatih Ahmed, lo dice él, deseamos la muerte tanto como tú deseas la vida, se le está diciendo al enemigo sionista. Por supuesto, no, es que no cabe la menor duda de eso, y eso Hamás lo ha dicho, es el empleo de civiles, lo ha dicho, es exitoso. Mira, es válido y exitoso, lo ha dicho. Masa, tengo lo que has escrito, lo tengo delante, y precisamente tú dices, hablando de Hamás, dices que la estrategia de Hamás es sencilla, 2 puntos, atacar a su poderoso enemigo, es decir, Israel, hasta que éste se sienta forzado a responder. Tú has escrito lo siguiente: dispara desde colegios, convierte sus hospitales en arsenales, se esconde tras sus civiles, llama al martirio. Yo antes de hablar contigo, Masa, acabo de estar hablando con la directora ejecutiva de UNRWA España, que es la Agencia de las Naciones Unidas de Ayuda a los Refugiados Palestinos. Y nos ha confirmado en directo que una de las escuelas que está utilizando esta agencia dependiente de Naciones Unidas ha sido atacada por lo que, de momento, faltaba por verificar, por armamento israelí. Se supone que del ejército israelí. O sea, que ha sido atacado por Israel, me estás diciendo. Sí, faltaba por confirmar. De hecho, la directora ejecutiva nos ha dicho que ha pedido explicaciones al gobierno israelí, siendo un objetivo civil, lógicamente. Nos estaba hablando de una escuela que estaba recibiendo a refugiados. Masa, en este caso concreto no tengo ninguna información, no te puedo decir nada, pero si quieres podemos hablar de la escuela, ya que está ahí la UNRWA, donde estaba el otro día el arsenal que había escondido Hamás, que por cierto cuando lo descubrieron con gran sorpresa se lo devolvieron después a Hamás. ¿Me estás diciendo que Hamás está utilizando como arsenales centros dependientes de Naciones Unidas? Pero absolutamente. Pero esto está en las noticias. Yo no sé si tenemos opción la también... Unión Europea, perdón, la Unión Europea, estoy buscando ahora mientras estamos hablando... Yo diría, porque sería interesante, yo no sé si la directora ejecutiva de UNRWA ya ha salido de nuestros estudios en Madrid, de la Forta, creo que no es posible la conexión, porque sería interesante también confirmar este dato, porque más a lo que está diciendo es que han sido utilizados centros dependientes de Naciones Unidas como arsenales militares por parte de Hamás.
Y por lo tanto, eso, según entiendo, Massa, justificaría de alguna manera que sean objetivos militares para el ejército de Israel. Massa. Hombre, un arsenal es un objetivo militar. Aunque haya niños en ese edificio, aunque haya enfermos, aunque sea un hospital. A ver, el cuartel general de Hamás se sabe que es el hospital Al-Shifra, al que no se ataca, porque está lleno de niños, de enfermos, de discapacitados. O sea, no se trata de cometer una especie de... No se trata de arrasar con todo porque sí. El problema, que es a lo que yo estoy, que es un poquito la base ética del dilema, es... Si tú atacas y te escondes detrás de tus civiles, y yo te devuelvo el ataque y le doy a un civil... Eres tú quien está empleando eres tú quien está lanzando a tus hijos a la muerte. Y esto es lo que es horroroso, esto es lo que es Massa, el colmo. Sí. Massa, permíteme. Y no es éticamente reprobable disparar, aunque tú creas que es para defenderte, disparar contra un niño. Pero no se dispara contra un niño lo primero. Hay muertes de niños, pero el objetivo no son los niños. El objetivo no son los civiles. Estamos hablando de nuevas guerras, estamos hablando de guerras posmodernas. No tiene sentido, estamos hablando de guerras asimétricas. No podemos emplear conceptos de guerras clásicas en un concepto de guerra asimétrica donde se está combatiendo contra un actor no estatal como son grupos terroristas armados infiltrados en medio de la población. No llevan un uniforme con la estrella de soy general y vengo a defender a mi pueblo o a comer un trocito de país. El objetivo de Hamás, declarado por Hamás, declarado en la carta fundacional del grupo Hamás, es la destrucción de Israel y de los judíos. No lo estoy inventando yo, vayan a la carta fundacional, lo dicen ahí. Ese es el objetivo último. Por eso Hamás no ha aceptado los acuerdos de paz firmados hasta el momento, por eso no ha aceptado obviamente la existencia del Estado de Israel y no desea firmar una paz más duradera de 10 años, porque el objetivo último es la destrucción de Israel. Massa, sí. Perdóname. Vamos a intentar buscar... Massa, esto se tiene que acabar. Quiero decir, esta masacre se tiene que acabar. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Bien, en eso estamos de acuerdo. Massa, no creo que haya ninguna duda. No hay ninguna duda. Bien, ¿se tiene que acabar con la población palestina fuera de Gaza? ¿Con la población israelí dentro de Gaza? No, pero sí. Te pregunto. Vale, la respuesta. Dime. Vayamos a los hechos. Israel no tiene ningún interés en estar en Gaza. Israel se retiró en el 2005. ¡Pum! Se marchó. No quedaban israelíes ahí. Nadie quiere estar en Gaza. Y los gazatíes que se queden a vivir en Gaza, puesto que son gazatíes y son de ahí. Ese no es la duda. Ese no es el problema. Terminar con esto es tan simple como terminar la agresión contra Israel. Hamás dice que para dejar de bombardear quiere que se termine el bloqueo. Más allá de que el bloqueo es legal según la ONU, etcétera, ¿por qué no le tiran cohetes a Egipto, que también tiene 11 kilómetros de frontera cerrada? Porque no se están confundiendo. El objetivo de Hamás no es la creación de un Estado palestino, no es el bienestar del pueblo gazatí, sino los millones de dólares que reciben constantemente no los hubieran empleado en construcción de túneles para contrabando y para entrar en territorio israelí, que cuestan millonadas. Massa, sí. Permíteme, tengo un tiempo limitado. Yo agradezco que hayas accedido a esta conversación en la que hemos tenido. Massa Gabriel es directora de la revista de Medio Oriente. Muchas gracias, Massa. A vosotros, muchas gracias.